Vamos a la palabra para esta mañana. Cuando hablamos del ser humano, hablamos desde la perspectiva de cómo inicia siendo un simple embrión dentro de un cuerpo de una mujer que entra en una gestación de 9 meses, algunos 6, otros 7, pero que a la postre ese embrión que está allí en una gestación, en un proceso de crecimiento, sale a la luz y comienza el proceso de crecer ahora no en el interior del vientre de la madre, sino en el exterior de la vida, a la cual tiene que afrontar con una serie de circunstancias, donde podrá sentir la formación de un carácter, donde podrá sentir emociones y sentimientos que van a comenzar a evolucionar dentro del ser que él hoy tiene por causa de la formación que Dios le dio. La semana pasada aprendimos cómo desarrollar ese dominio propio. Y Dios, en su amor y en su deseo, quiere que cada uno de nosotros seamos equilibrados en nuestra manera diaria, de vivir. Y sobre todo, que aprendamos, ¿sí?, a dominar las emociones y los sentimientos. Y de esta forma poderlos llevar, como dice la Escritura, cautivos a la obediencia de Cristo. Es importante que suceda en medio del ser, porque de esta forma vamos a derribar de una forma los argumentos y fortalezas que se forman en nuestras vidas. Para esta mañana quiero tomar la escritura que está en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al versículo 10. Dice la palabra: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesora mis mandamientos. Ojo con lo que está diciendo la Escritura. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, ¿qué pasa? Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor dará la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Amado y eterno Padre, una vez más agradecido por el momento que me permites leer tu palabra a tu pueblo en esta mañana. Pido que tu palabra, que ya ha sido revelada, hoy una vez más sea abierta en nuestro corazón. Háblanos a través de estos renglones de tu santa palabra. Habla nuestro espíritu, cuerpo y alma. Deseamos, Señor, escucharla y que ella sea protagonista de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto que acabo de leerles se titula o habla sobre las ventajas que debe de tener el hombre sobre la sabiduría. Son ventajas que tienen que estar ahí a la orden del día. Estamos a las puertas de poder realizar nuestra vida en una integridad en el espíritu. Y es muy clara la palabra cuando dice: si tu oído inclinas hacia la sabiduría. Necesitamos inclinarnos a escuchar la voz de Dios.
y de corazón te entregas a la inteligencia. Nos está facultando sabiduría e inteligencia, pero tenemos que inclinar el oído a la voz de Dios. Dice la Escritura, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Pero el versículo 5 me encanta porque ratifica algo. Dice, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir que la sabiduría va a aterrizar, va a entrar por causa de oír a Dios. Y a lo que lo escuchamos y lo invocamos y colocamos nuestras manos en rendición, el Señor nos dará ese conocimiento. Y dice, y ciencia brotarán de sus labios. Tremendo. Quiere decir esto, mis amados y mis amadas, necesitamos urgente tener dominio sobre nuestras emociones y sobre nuestros sentimientos. De esta forma he titulado la enseñanza para esta mañana, dominando emociones y sentimientos. Pero si no pongo oído a la palabra de Dios, si no pongo oído a la voz de Dios, posiblemente no voy a adquirir la sabiduría, posiblemente no voy a tener el discernimiento, como dice ahí. Ahí está hablando la Escritura, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, y si lo buscas como a la plata o como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Dios. Ahí se va a cuantificar en su vida ese temor que hablamos, no de un temor de miedo, sino de un temor reverente a un ser superior, en este caso Dios a través de su Espíritu. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios, entrar en esa dinámica. Cuando entremos en esa dinámica de vida y no prestar tanto el oído al padre de la mentira, sino al Padre de los Espíritus, que en este caso es Dios a través de su Espíritu, vamos a adquirir esta sabiduría, vamos a adquirir esta inteligencia, vamos a adquirir este discernimiento que habla el proverbista en este capítulo 2 y en los versículos que a continuación estuvimos expresando. Entonces, vamos a tener ¿qué? Un dominio sobre las emociones y sobre los sentimientos. Las emociones y los sentimientos a menudo, usualmente, son confundidos por las personas. Parece que fueran iguales, pero no son iguales. Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Las emociones es una alteración del ánimo, ¿sí? Intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática dentro del ser. Eso es una emoción, ¿sí? Puede ser alterada para una tristeza o puede ser alterada para una emoción de alegría posiblemente. Pero también está el sentimiento, que dicen que son iguales, pero no son iguales. El sentimiento es el resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado de ánimo. En otras palabras, es un estado afectivo de ánimo que está ahí dentro del ser. Cuando estamos mirando, estamos comparando estas dos palabras a las cuales voy a trabajar durante la enseñanza, como es la emoción y el sentimiento, la diferencia entre estas dos palabras, las emociones y los sentimientos, es que la emoción, a la cual nos referimos al principio, son reacciones psicofisiológicas que hace el ser humano ante este momento de la vida, como es la emoción. Entonces afecta o tiene una reacción psicofisiológica ante diversos estímulos que la vida nos va a provocar, sea de dolor o sea de tristeza. En cambio, mientras que los sentimientos son evoluciones conscientes de nuestras emociones. Y aquí quiero aclarar algo. La emoción, dicen los psicólogos y los entendidos que trabajan el ser humano, que las emociones son espontáneas, llegan, pero también como llegan, se pueden salir, ¿sí? Entran y salen, contrario al sentimiento. ¿Y por qué llegan y se van? Porque son cuestiones psicofisiológicas del cuerpo. Pero el sentimiento captura la emoción, la procesa en el subconsciente
y la retiene. Las emociones son pasajeras, pero los sentimientos son duraderos. Por eso nos estamos encontrando con creyentes que se llenan de emociones porque llegan posiblemente, sean negativas o sean positivas, las receptan, pero las incluyen en el subconsciente y se comienza desde luego a desarrollar de una forma evolutiva lo que es el sentimiento, que es diferente a lo que es una emoción. Y como creyentes necesitamos tener cuidado en albergar una emoción y dejarla enraizar para que a la postre se vuelva un sentimiento en la vida del ser. Esto usualmente lo podemos ver en los sentimientos de culpa. Se termina una relación por una emoción que se tomó, una decisión en una emoción de rabia posiblemente, y usted acabó la relación. Y a los días pasan, las semanas pasan, y queda un sentimiento de culpa, que por mi culpa fue que yo terminé esa relación. La emoción del momento de rabia, de explosión, de un carácter de pronto muy fuerte, hace que esa relación se termine. ¿Qué pasó? ¿Qué tomó ahí? Una emoción, ¿sí? La toma, la receta, recordarles que esa emoción es algo psicofisiológico que está ahí. Llegó, pero dicen los entendidos que ella llega, pero también sale. Pero somos tan astutos, acuérdense que el astuto es el diablo, ¿sí? Que no somos capaces de dominarla. Ella entra y toca el subconsciente y el subconsciente la lleva para que se vuelva un sentimiento. Que a la postre te va a decir, tú tuviste la culpa, fuiste culpable de esa terminación. Y ese subconsciente comienza a señalarle ese sentimiento que se albergó ahora por un tiempo. Porque decimos que el sentimiento, ¿qué pasa? Es una forma de evolución consciente de nuestras emociones. Y nos estamos encontrando con la iglesia de Cristo en esta faceta de la vida, receptando una emoción que fue momentánea, pero no la supo dominar y se volvió ahora un sentimiento de culpa. Y esto lo vemos mucho ¿a dónde? En los matrimonios, pero también lo vemos en los maltratos. Los padres posiblemente en una emoción de rabia manda una palabra que castra la vida de un hijo, pero queda después el sentimiento que por esa palabra ese hijo se suicidó, ese hijo se fue de casa, ese hijo hizo tal cosa. Entonces, ¿qué hace el momento de la emoción? Usted la captura, entra a su espíritu y el sentimiento la alberga. Y usted se baña, almuerza y camina con ese sentimiento. Por eso es importante la clase de la semana pasada, tener dominio propio. Porque aquí no podemos dejar que esa emoción que entró haga y destruya nuestra vida. Y aquí le pido mucho cuidado con los que dan consejos. La iglesia por naturaleza es consejera. ¿Sí? Sí. La iglesia por naturaleza es consejera, pero tenemos que tener cuidado porque se escucha o se rumora mucho cuando dan consejos y la gente le dice muy usualmente, ¿no? Al que está en la emoción, el que está con el sentimiento, escuche, ¿qué? Tu corazón y déjate llevar por lo que él te diga. Esa frase es muy usual, ¿no? Tranquila, escuche la voz de tu corazón y déjalo. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque dar un consejo sabio en un momento de una emoción de una persona solamente lo puede ayudar la palabra, solamente lo puede ayudar la presencia del Espíritu Santo. El corazón no sirve en ese momento el corazón no sirve. El mismo profeta Jeremías en el capítulo 17, por favor, en el versículo 9, en la Reina Valera nos da un detalle sobre eso. Los que son facilistas para dar un consejo cuando hay una emoción que está albergando el momento del ser. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién conoce el corazón? Dios. Entonces no vaya a ponerse a escuchar voces o consejos donde diga tranquilo, deja que el corazón te dicte. No, porque el corazón en ese momento está capturado. ¿Por qué? Por la emoción. ¿Sí?
Y usted no puede darle rienda a que el corazón sea el que le da el resultado de tu emoción. No puede ser así. Váyase a la palabra, porque es la palabra a través del Espíritu que te va a dar la orientación para que esa emoción tenga un dominio conforme a la voluntad de Dios y no a la del hombre. Por eso no puedes hacer una reflexión a un ser humano que está en una emoción, ¿sí? Decirle, no, pues deje que el corazón dictamine ahí. No. Aquí el profeta lo está hablando y está siendo muy claro. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque las emociones están relacionadas ¿con qué? Con el corazón. Están relacionadas. Obvio, yo no voy a anular las emociones, porque por eso colocaba la introducción, el embrión de que nace está facultado para tener emociones y va requiriendo de unos sentimientos, ¿sí? Es natural que el hombre le palpiten emociones de X o de Y o de Z, pero están a la orden del día, pero recuerde que son pasajeras y recuerde que deben de estar ¿qué? Sometidas y conducidas por la palabra. Ahí es la clave. Que te llegue una emoción de histeria, de rabia, de pánico, de miedo, de temor, de alegría, porque también las hay de alegría. Recuerde que tiene que agarrarlas, ¿sí? Y llevarlas a ¿qué? Someterlas y conducirlas ¿a dónde? A la palabra. Para que la palabra se las regule. La palabra es muy clara. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, por favor, versículo 3 al 5 nos habla de esto en la Reina Valera. Dice la escritura de Pablo 10, 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y me encanta esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya lo había referenciado arriba, pero aquí le quiero mostrar el texto, porque ya ese como que me suena, es un texto, sí, mírelo, ahí está. ¿Qué pasa cuando me entra la emoción? ¿Qué pasa cuando me entra ese estímulo? Yo no puedo dejar que el corazón lo dirija. Automáticamente por la palabra tengo que llevar ese pensamiento o esa emoción o ese sentimiento, lo tengo que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. En pocas palabras, es el conducto regular para que se baje esa emoción. Vuelvo y repito, la emoción puede ser de miedo, de pánico, de espanto, de tristeza, de dolor o de alegría. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro ese momento emocional que todos lo vamos a sentir durante toda la vida y lo llevo cautivo al pensamiento y a la obediencia de Cristo para que Él me dé el mejor resultado de tranquilidad. ¿A través de qué? A través de la palabra. Pero esto no puede suceder si no hay un dominio propio. Aquí retomo una vez más la enseñanza del domingo porque viene entrelazada con la de hoy. Si no hay dominio, este paso yo no lo puedo realizar. Se queda ahí. Y vamos a encontrar, estamos escuchando, y esto es muy usual en los jóvenes, es que, pastor, ese es mi esposo. Mire, pastor, el Señor me dijo que ese era el hombre de mi vida. ¿Qué pasó? Entró el galán y automáticamente la niña quedó cautivada o el niño quedó cautivado. Y las mariposas comienzan a hacerle una traición emocional, porque una vez lo ven, la parte hormonal se altera, ¿sí? Se destabiliza la parte emocional de esa área del cuerpo y la niña quedó cautivada y el niño quedó cautivado. Y lo que vienen a decirle a uno como pastor, esa es una revelación del Espíritu. Ese era el hombre y la mujer que yo estaba esperando, pastor. Ojo, lo dicen ¿por qué? Porque hubo una emoción. Sí, posiblemente las características del niño y la niña son las que yo estoy buscando. Si es un chico de 1,85, buena talla, buen perfil, buen gruesor y todo aquello. Es una emoción externa, pero no ha sido pasada por una emoción espiritual. Por eso la palabra. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro
la emoción, la encapsulo llevándola cautiva, ¿qué? Todo pensamiento, toda emoción. Yo no estoy diciendo que no se emocione, emocionate, chica, con el príncipe, o emocionate, campeón, con tu princesa. Listo, ese es el preámbulo pero no es la conclusión. Ahora lleve eso, pensamiento, capsúlelo y llévelo a la obediencia de Cristo. Y si Cristo te dice, mi hijo, ¿quién soy yo para decirle que no? Hágale, busque las argollas, busque cómo se casa y para adelante es que va. Pero, ¿qué pasa? Si yo llevo eso a la obediencia de Cristo, esa emoción, estoy hablando de algo que es muy palpable dentro de la iglesia cristiana, armar matrimonios con el que no es, o armar relaciones de noviazgo con la que no es o con el que no es. Eso es pan caliente todos los días dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo que colocar eso a nivel de la palabra. ¿Qué dice la escritura? Si yo veo que el chico es muy simpático, muy hermoso, pero no es cristiano, ¿qué me dice la escritura de Pablo? No haga yugos desiguales. Eso es para yo pellizcarme y decir, ay, la emoción no es como yo la pensaba. Yo voy a bajarle tantico, échame agua fría tantico. Y que Dios me confirme, porque es que ya hay un preámbulo que me está diciendo que es un yugo desigual. No voy a romper todavía, voy a orar, voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque ya la palabra me habló. Y que sea el Señor respondiendo a la inquietud de mi emoción, que está en furor y me desordenó las hormonas. Calme, tenga mucho cuidado con esto, joven. Y aquí podría colocar muchos ejemplos, se me vino ese y lo anoté para poderlo referenciar. No permitamos que nuestras emociones desordenadas dicten tus decisiones de vida. Ese es un problema que estamos viendo con la juventud, que permiten que entren emociones desordenadas como esta, de querer casarse con el primer galán que vio, porque es que el bus me está dejando, y no espera la voz de Dios, que es de sabiduría, que es de inteligencia, que es de discernimiento, y termina casándose con el que no era. Termina haciendo negocios con el que no era. Termina viajando cuando no era. Termina haciendo una serie de circunstancias. ¿Por qué? Porque me entró una emoción. Pero la emoción no está equilibrada por la palabra de Dios. Y terminamos con emociones desordenadas, ¿sí? Que dictan decisiones no de vida, sino de muerte. Por eso, de la manera en la cual usted decida en sus emociones, y oído acá, determinará si usted está experimentando la bendición o la maldición. Por eso es importante saber manejar el equilibrio de la emoción. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19, en la NBI nos da un consejo sabio ahí. Dice la palabra, Deuteronomio 30, 19, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues, parece que fuera paisa, la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ojo, porque está hablando la voz de Dios. Le está dando un consejo a un pueblo. Y ese consejo lo está dejando abierto entre la bendición y la maldición. Por eso es importante que podamos decidir en nuestras emociones cómo van a determinarse. Es cuando yo entro y encapsulo la palabra de Dios, la sujeto y la hago en obediencia a Cristo, es cuando puedo experimentar y puedo ver la bendición sobre una persona en la decisión que tomó por causa de esa emoción que fue allá. Y eso le va a repercutir para que tenga un sentimiento de siempre de alegría y de gozo, porque esa emoción la encapsuló por la palabra y esto le trajo a consecuencias de una bendición. Entonces, cuando uno ve esta clase de personas como trastabillando en lo mismo, patinando en lo mismo, posiblemente las decisiones las hizo en una emoción sin filtrarlas por la palabra y termina una vida de desgracia. Por eso no debemos de tomar decisiones basadas
en emociones alteradas. Tómelas basadas bajo la palabra. Siempre se ha dicho que nunca en un momento de emoción, sea de una u otra forma, tome una decisión, porque ahí no está práctico el cuerpo natural para tomar una decisión. Es mejor reposar y dejar el espacio prudente para que la voz de Dios nos hable y a través de esa lectura de la voz de Dios podamos tomar una decisión referente a la emoción que acabamos de sentir. Si no, pregúntale por un momento a David, que se fue a ¿qué? Allá a la parte alta de su casa y miró hacia abajo y miró a Betsabé. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué hubo ahí? Una emoción. ¿Cuántos hemos tenido esas emociones? De ver lo que no tenemos que ver, de mirar lo que no tenemos que mirar, de tocar lo que no tenemos que tocar. Pero es una emoción, ¿sí? Y dice la historia que este hombre se montó a la platabanda y vio a esta mujer que no era la suya, era la esposa de un general de su equipo de trabajo, de su batallón, y dice que la emoción le hizo que las neuronas y todo su cuerpo se estabilizara y la poseyera carnalmente, y de ahí tuvo un hijo. Y después de tener el hijo, dice que mandó a su esposo al frente de guerra para que lo mataran y que era como limpio las cosas. ¿Todo por causa de qué? De una emoción que no se supo controlar, no se supo equilibrar bajo la palabra. Por eso no tome decisiones basadas en las emociones alteradas, tómelas basadas en la palabra. Muchos de los problemas que nosotros estamos viendo hoy con el ser humano, y en este caso con la iglesia, que es lo que me compete a mí, son problemas que se afrontan. ¿Por qué? Porque son basados por nuestras emociones mal administradas. Cuando tú administras una emoción mal, tiene una repercusión en el tiempo. Y ahí estoy tomando una historia bíblica rápidamente, cómo le repercutió a Dios. Si usted lee bien la historia, de ahí en adelante David comenzó en decadencia. Tuvo que entrar una vez más en la intimidad para volver a escuchar la voz de Dios. Y ahí donde entran una serie de salmos que son importantísimos, donde él dice, la embarré, sí, tomé una emoción y no la supe controlar, la consumé y hoy tengo una tragedia en casa, el hijo se murió. Salomón se rebeló. Y usted va a mirar la historia por esa emoción mal administrada, ¿sí? David entró en una dinámica anímica horrible. Me imagino que los sentimientos de culpa comenzaron a traerle a David todo aquel momento de la emoción que no supo administrar. Esto es un pan diario de la iglesia. Hacer de emociones rápidas algo que no está permitido por la palabra. Por eso, en la medida que nosotros como creyentes o como hijos de Dios dominemos nuestras emociones y sentimientos, vamos a ganar para poder caminar en una libertad que ya está asegurada en Dios. Pero como no la utilizamos bien, terminamos en una maldición generacional que hoy podemos ver en los hogares. A diario aconsejo matrimonios, a diario aconsejo chicos, y cuando les hago un estudio cronológico de sus antepasados, estoy encontrándome que vienen dando la bola de nieve viene creciendo de una forma ascendente. ¿Por qué? Porque de allá aquellas emociones que tuvieron los ancestros, que no las subieron, no pudieron tomar decisiones sabias, porque la palabra no estaba, hoy repercute, no en ellos porque ya posiblemente están bajo tierra, pero sigue repercutiendo en las generaciones que están hoy presentes, por una emoción, y esa emoción albergó el sentimiento, y ese sentimiento hoy sigue siendo de culpa. Es tanto que ya no están los antepasados y seguimos lacerándonos por esas decisiones que se tomaron allá en aquel momento de la emoción que no fue regida por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque en la medida que tú domines esas emociones vas a poder ganar y vas a poder caminar para tener una libertad tanto en tu vida personal como poder dejar una generación libre de emociones y de sentimientos que no son. Jesús, trayendo un poquito a memoria, en el monte del Getsemaní,
nos encontramos con una historia o un pasaje ahí, o una escenografía, donde Jesús, en el momento crucial de la cruz, dice que lloró lágrimas de sangre, dice la Escritura. Ahí, ¿qué estaba sucediendo con Jesús? 100% hombre, pero 100% Dios. En ese momento de la historia que usted conoce, dice que Jesús tuvo una emoción de miedo, de pánico, de temor, de no ir a la cruz. Ojo, eso es una emoción. ¿Y qué dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ojo, había miedo en Jesús el hombre. Había miedo. Ya sabía que le quedaban horas para ir a la cruz, que ya estaba anunciado de antemano por el Padre. Pero como tomó la emoción en un estado natural y no espiritual, que es lo que nos pasa a nosotros, las emociones llegan en el estado natural y las filtramos naturalmente. Cuando llega ese momento, dice Jesús, Señor, pasa de mí esta copa. Llegó la emoción del dolor, de la tristeza, del miedo, del pánico, llámelo como lo quiera llamar. Pero en ese momento, que son de segundos posiblemente, o milésimas de segundo, dice que él reacciona. Y después de decir, Señor, pasa de mí esta copa, dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entra a funcionar, ¿qué? La parte espiritual de Jesús, el hombre. Y esa parte espiritual lo lleva a que tome, en un momento de emoción, tome la mejor decisión de caminar en una libertad que hoy te cautiva y que hoy por gracia y por misericordia la tienes. Porque ese hombre en una emoción pudo darle giro a la emoción y no la dejó que se albergara en un sentimiento de culpa, sino en un sentimiento de libertad, que usted hoy y yo podemos practicar esa libertad. ¿Por qué la iglesia no la practica? ¿Por qué no practicamos libertad? Porque hemos dejado que este cuerpo 100%, que es natural también, rija nuestras emociones y no dejamos compartir al Espíritu Santo las emociones. Entonces, cuando llegan las emociones no somos capaces de albergarlas y no las podemos pasar por el pensamiento a la audiencia de Cristo. Y terminamos tomando decisiones que no son. Por eso las emociones y sentimientos bien dominados y controlados con sabiduría harán que tú encuentres la brújula para tus bendiciones. Ahí comienza a cambiar la vida. Ahí se le da un viraje totalmente a la vida. Pero yo tengo que someterlas para que sean dominadas por la sabiduría de Dios. Y de esa forma vamos a encontrar la directriz correcta de las bendiciones. Pastor, ¿cómo podemos tratar con las emociones? Número 1, ¿guardando qué? Nuestra mente. Y la palabra es muy clara en Romanos capítulo 8, por favor, versículo 5 al versículo 8. Necesitamos guardar la mente si queremos dominar emociones y sentimientos. Dice Pablo, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Está hablando de la mente. Y este primer punto es vital para poder tratar las emociones. Necesitamos guardar nuestra mente. Esto es un chique, es tan pequeño pero tan profundo para poder albergar las emociones que van a llegar y que no se van a acabar, van a estar con nosotros hasta que nosotros tengamos vida. Pero cuando piensas, amada iglesia del Señor, cuando pensamos con una mente espiritual, esto nos va a hacer que nosotros podamos ver lo que es invisible. Nos va a ayudar para sentir lo que es intangible y nos va a ayudar para lograr
tener lo imposible. ¿Cómo podemos llegar a este nivel? Cuando yo guardo mi mente. Y Pablo está siendo muy claro con estos versículos que interpreta a través de la palabra para el pueblo de Roma. Por eso necesitamos lograr ver lo imposible. Por eso necesitamos lograr sentir lo intangible y por eso necesitamos ver lo invisible. Pero no lo vas a poder hacer cuando no guardas tu mente. Y aquí viene a memoria la carta a los Romanos, una vez más en el capítulo 12, versículo 2, que lo hemos tocado muy fácilmente. Dice, no os conforméis a este siglo, más bien renovar la mente para poder conocer la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia y todo lo que tiene Dios para nuestra vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Renovar la mente. Sacarla de esta estructura pecaminosa que posiblemente hoy las está llevando. ¿Sí? Evoluciona en un sentido de suciedad. En ese sentido no vas a poder controlar, ¿sí? No vas a poder dominar las emociones y los sentimientos. Número 2, ¿cómo puedo tratar con las emociones y los sentimientos? Número 2, escuche, guarda tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23, allí nos da el mensaje para este punto. Sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí donde hay como un intervalo, donde la emoción se quiere albergar igualmente como en la mente. Eso es una transfusión de ideas y de conceptos de lo que hace la emoción en el momento que entra, porque entra paulatinamente. Usted puede estar aquí y ahorita puede tener una emoción, le trajeron una noticia, mire, se murió fulano de tal. Ah, ¿cómo? Y la emoción entra, la alberga la mente y la puede también albergar ¿qué? El corazón. Por eso dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque él emana la vida. Tengo que tener un corazón bien trabajoso para cuando lleguen estas emociones, él pueda aguantar el golpe de la emoción. Hay que tener cuidado porque posiblemente nos estamos encontrando con iglesias que tienen corazones de piedra, que no deja receptar, no deja permear allí la emoción que se puede albergar. Y por eso vamos a encontrar que no podemos alcanzar metas, no podemos alcanzar sueños, no podemos alcanzar anhelos si nuestro corazón es más pesado que las cargas. Nos vamos a quedar en el tiempo. Y el proverbista también nos ayuda a orientar en el capítulo 15, en el versículo 13, nos hace una referencia a lo que estamos hablando en esta mañana. Dice la palabra, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Y nos estamos encontrando con esta clase de personajes dentro de las iglesias. Gente que está amargada, obstinada, desilusionada. Gente que no quiere vivir más. Gente que está muy joven pero ya quiere terminar el ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque su corazón refleja solamente una amargura. En su corazón no hay una tranquilidad, no hay una paz, no hay un gozo. Y cuando llegan las emociones que posiblemente están llegando a diario, no somos capaces de filtrarlas. ¿Por qué? Porque el corazón está deprimiendo el espíritu y el espíritu no tiene la capacidad de recibir la emoción y poderle dar una transición para que pueda entrar, hacer lo que tenga que hacer y salir. Entonces, nótese que el corazón es una parte importante como es la mente para poder tratar las emociones que llegan a nuestro ser. Por eso, si cambiamos el ánimo, vamos a cambiar ¿qué? Se va a cambiar el palpitar del corazón. Y si cambiamos ese palpitar, por ende, tu resultado será mucho mejor. Proverbios capítulo 17, en el versículo 22, nos da otra referencia. Y dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Es importante que para una decisión, para tomar emociones en base a una decisión, necesita tener un corazón palpitante, lleno de ánimo, lleno de alegría, lleno de gozo, para que eso ayude a regular, a tomar una decisión conforme al corazón de Dios.
y no al tuyo, sino al de Dios. Y último, tercero, ¿qué hago para tratar las emociones? Guarda tu cuerpo, mente, corazón y cuerpo. 3 cosas que tienes ahí. Si las sabes manejar, si las sabes tratar, vamos a tener emociones y sentimientos controlados por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 15 al 20. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Si se le olvida, aquí el Señor está recordando. ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Hayan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Déjenmelo quieto ahí. Ojo con ese texto, léalo bien, más que lo bien. Y esto se lo he dicho mucho, y esto quiero dejarle aquí el mensaje plasmado al corazón del joven. Están en la edad volátil de agarrar el cuerpo como fuera un mercader. Al mejor postor se lo doy. Jóvenes, cada vez que un ser humano copula, tiene relación con otra persona, le está transfiriendo las porquerías que hay dentro de ella o él. Por eso el hombre casado que sale con la que no es, o la mujer casada que sale con el que no es, está transmitiendo más que enfermedades venéreas, que también pueden ser, está transmitiéndole pecado a su cuerpo. Ahí lo está hablando muy claro el escritor. Por eso no se deje emocionar por un momento de placer que dura, ¿qué? 10. No me vaya a decir que son 15 horas, porque esos son 10 minutos y pare de contar. A lo que saben manejar esto. 10 minutos y se acabó el placer. ¿Y qué pasó? Quedaste contaminado. Y dice la Escritura, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan por fuera del cuerpo. Ojo, por fuera. Pero el que comete inmoralidad sexual, el que tiene relaciones sexuales, estoy hablando con chicos que saben más que uno, pecan con su propio cuerpo, porque esto es templo del Espíritu. Y lo que esa mujer hizo en su pasado con aquellos hombres, o lo que hizo ese hombre con las mujeres que tuvo en su pasado, ahora tú eres parte de esa gran promoción de pecado. Por eso este pecado es tan difícil de sacar del ser humano. Se bañará con el mejor jabón que haya en el lugar, se perfumará su cuerpo con la mejor loción, pero el pecado sigue por dentro, por causa de una emoción que no supo controlar. De 10 minutos de placer, ahora te destina a una miseria a tu vida. Esto es una realidad. Y los chicos son muy factibles, que están entrando en la preadolescencia y adolescencia, a cometer ese error. Es un error, oído jóvenes, es un error de vida. De vida. Que si no sabe controlar ese cuerpo hormonal que a los 15 se alborota, ¿sí? Si no lo sabe controlar esa emoción, pídale a Dios que le controle esa emoción y que solamente pueda navegar con su gacela que Dios le permita. Se va a librar usted de una cantidad de errores. Por eso vemos 1, 2, 3 matrimonios, 5 acá, 8 acá, 4 acá. ¿Y cuál es el que tiene? No sé cuál es el que tengo de turno. Posiblemente como la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque en el momento de la emoción no supe controlarla, no supe tratarla. ¿Por qué? Porque mi mente estaba desactivada de la mente de Cristo. Mi corazón no palpitaba por Él, sino por la emoción carnal. Y cuando llega el cuerpo, no tengo dominio sobre él. Vamos, por favor. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios?
Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. No se lo vendan al mejor postor, hija. Eso costó mucho en una cruz para que usted venga y se lo regale al primero que se le apareció en el camino. Controle las emociones, tranquila, te vas a casar. ¿Cuál es el afán? Chico, ¿cuál es el afán? Te vas a casar. Estudie, prepárate, haga ejercicio. Si está muy hormonal, haga ejercicio para que regule tantico y échase agua fría, alguna cosa. Pero tranquilo, que la emoción no te haga dañar tu destino de vida. No haga que eso se dañe, porque las mayores decisiones de la vida no las tomamos aquí, en esta vida ya de 50 años. Se toman ahí. Ahí estás tomando la decisión de qué vas a estudiar. Estás tomando la decisión qué vas a estudiar, a dónde lo vas a estudiar, cómo lo vas a estudiar. Estás tomando la decisión de qué empresa voy a montar cuando tenga 25. Estás tomando una serie de situaciones que, si no regula la emoción hormonal que tiene en su cuerpo, ni estudia, ni trabaja, ni monta empresa, pero termina criando lo que no era suyo. ¿Por qué? Porque la emoción te dañó. No la supo regular en el tiempo. No puede alcanzar metas, ni sueños, ni anhelos, nada de eso. La belleza de un cuerpo no se mide por la forma en que vistes o caminas, sino por la forma en que lo amas y lo respetas, sabiendo que eres templo del Espíritu Santo. Muchos te van a observar por lo que aparentas. Ojo, chicas, ojo, jóvenes, y los hombres casados también, y las mujeres casadas también, porque esto es para todos. Muchos te van a observar por lo que aparentas, y este animalejo hace aparentar lo que no es. Y muchos van a observar lo que aparentas con tu cuerpo, pero sería mejor mostrar quién habita en tu cuerpo. Preséntelo mejor a él. Preséntelo. Absténgase. Qué pena, esto es templo del Espíritu Santo, se me quita de aquí. Si él te quiere acostar antes de tiempo, ese hombre nunca te va a levantar para darte de comer. Tengamos cuidado, hijas. Tengamos cuidado. Porque la palabra de Pablo a la carta a los Corintios, la primera carta, dice en el capítulo 3, versículo 16 al 17, por favor. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Está volviendo a replicar. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo en esta mañana. Somos templo. Si alineamos mente, corazón y cuerpo, vamos a dominar las emociones y los sentimientos. Y termino con esta frase. Cuando aprendamos a tratar con equilibrio una mente lúcida, transparente, y un corazón lleno de amor, paz, y un cuerpo saludable, limpio y santo, las emociones y los sentimientos serán dominados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Colóquete en pie.